Buenas noches, creo que ya estamos en vivo. Vamos a constatar algo rapidísimo. Me parece que sí. Buenas noches. Eh, Deme chancecito aquí, Leonel, que estoy viendo algo, por favor. Eh, Veamos, permítame. Sí, bueno, buenas noches a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Voces Rebeldes? Eh, Estamos con una plataforma diferente a la usual. Confírmenos que nos estén escuchando bien, que tengamos un audio perfecto, por favor, porque estamos transmitiendo de una plataforma que no es la usual. Y bueno, estábamos teniendo problemas con la plataforma anterior. De hecho, creo que como lo configuré hace un momento no me estaba funcionando, así que tuvimos que cambiar. Estoy haciendo aquí los últimos ajustes. Bueno, ya está con nosotros Leonel también, Leonel. Ya estamos en vivo, los dos en escenario. Hola Mario, buenas noches. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ya Gracias por estamos. la posibilidad de estar otra vez acá. Hombre, gracias a usted por siempre aceptar la invitación. Acá quiero ver algunos comentarios que nos están llegando. Eh, bueno, dice salud. Bueno, confírmenos si nos escuchan, por favor. Y sí tienen la posibilidad de escuchar tanto a Leonel como a este servidor. Así que por favor, ya estamos acá, 17 likes tenemos, yo creo que sí. Vamos a constatar aquí en YouTube. Vamos a ver si arreglamos la otra plataforma, Leonel, porque la otra plataforma me gustaba más. Con esta, ojalá que no tengamos dificultades. ¿Cómo va todo en El Salvador, Leonel? Bueno, hay un poco de lluvia ahora. eh, Al menos donde yo estoy ha llovido bastante. Está un poco fresco, digamos, frente a los calores de otros momentos. Perdón, aquí estoy ya en la aplicación. Veamos cómo dice aquí. Veamos los comentarios. Buenas noches, saludos bueno, sí, yo creo que sí. Eh, Dice que aquí que nos dormimos, dicen, no, no estamos dormidos, estábamos viendo la aplicación. Ya conectados, dice, esperando escuchar al gran periodista, don Leonel Herrera, desde Los Ángeles, California. Saludos. Bueno, aquí lo están saludando desde Los Ángeles, California. Este, lo veo desde Los Ángeles. Bueno, yo creo que estamos bien. Vamos a escuchar aquí. Perfecto, tenemos audio Sí, está perfecto. perfecto. Leonel, antes de meternos de lleno al tema que nos ha traído hoy, quisiera que nos comentara un poco acerca de la audiencia a los ambientalistas de Santa Marta. ¿Cómo está o cómo se llevó a cabo ese proceso de la audiencia a los ambientalistas de Santa Marta? Bueno, la audiencia se realizó con normalidad, digamos, de alguna manera ha dejado una buena impresión y con alguna expectativa a la comunidad Santa Marta y a las organizaciones ambientalistas. Luego de lograr apartar al juez Hugo Banzer Flores Alas, quien presidía el Tribunal de Sentencia de San Vicente, por conflicto de interés, por haber sido miembro de la Guardia Nacional y estar llevando un caso que involucraba a ex guerrilleros en un supuesto caso de la guerra, había una grave implicación ética. Después de apartar a ese juez y la nueva configuración que tuvo el tribunal, porque es un tribunal colegiado de 3 jueces, 2 jueces y una jueza, la audiencia se desarrolló normal, digamos, el tribunal con mucho profesionalismo, y entonces, bueno, la gente espera que ese desempeño profesional del tribunal, que en ningún momento se mostró favorable a la fiscalía ni hostil hacia los procesados,
que se traduzca en un fallo apegado a la legalidad y apegado a la justicia, ¿verdad? Y las organizaciones han dicho que en este caso el único fallo legal y justo es la absolución de los procesados, dado que en la audiencia se confirmó por enésima vez que la fiscalía no tiene ninguna prueba real ni de la existencia del supuesto hecho y mucho menos de la participación de los acusados en el cometimiento del mismo. Por su lado, la defensa no solo demostró la carencia de pruebas de la fiscalía, sino que también evidenció que los procesados ni siquiera se encontraban en el lugar, en Santa Marta, en las fechas en las que según fiscalía se cometió el supuesto delito. Correcto. Hubo total acceso a la prensa. La prensa estuvo ahí por primera vez. También hubo presencia de observadores internacionales, hubo observadores de Canadá, de países europeos, de organizaciones internacionales, es decir, una audiencia muy vigilada. Yo creo que también esto puede presionar algo a los jueces a resolver apegados a derecho. Entonces, la audiencia ha dejado una expectativa en la gente, ¿verdad? Vamos a ver si hay una resolución apegada a derecho o si este comportamiento de los jueces ha sido engañoso y al final van a salir con una sentencia injusta, ¿verdad? Condenando a los ambientalistas. Eso lo sabremos el 21 de agosto, cuando van a dar a conocer el fallo, ¿verdad? Verás, Mario, en general el sistema judicial salvadoreño está cooptado, ¿verdad? Es decir, lo que hay son pequeños resquicios de independencia, en mi opinión, ¿verdad? Cada vez menos, pero en algunos puntos del sistema judicial hay algunas islitas. Por ejemplo, un resquicio de independencia fue el juzgado de sentencia de Sensuntepec, que fue el que absolvió en el primer juicio a los ambientalistas, claro, ¿verdad? Un resquicio de independencia también sería la Cámara Penal de San Vicente, que apartó al juez Hugo Banzer Flores Alas por las razones que ya dijimos. Ojalá el juzgado de sentencia de San Vicente, tal como quedó configurado, también sea un resquicio de independencia y entonces haya una resolución apegada a derecho. Claro, en este caso los ambientalistas no están presentes, ¿verdad? En el juicio. No, ellos decidieron presentarse desde el 3 de febrero, ¿verdad? Ellos argumentaron en una carta que hicieron pública que no se presentaban porque consideraban que ya habían sido absueltos, ¿verdad? Ya habían sido sobreseídos y que iban a ser objeto de un segundo juicio que violenta un principio elemental del debido proceso penal, que es que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. También argumentaron que sentían temor por su seguridad y su vida, ¿verdad? Si eran llevados a la cárcel, lo más seguro es que los podían hasta asesinar ahí. Y entonces también por su seguridad decidieron no presentarse. Entonces ellos no estaban presentes en la vista pública que acaba de suceder. En una situación normal, ¿verdad? De un Estado de Derecho normal y de un sistema judicial no cooptado, este caso se resolvería favorablemente a los acusados. El problema es que sabemos que no estamos en una situación de normalidad jurídica. Hay un sistema judicial en general cooptado y no estamos frente a un caso cualquiera, ¿verdad? Lo que hay detrás como trasfondo, en este caso de persecución judicial contra los ambientalistas de Cabañas, es las intenciones de reactivar la minería metálica. Claramente las juras y el proceso judicial contra ellos fue en represalia por haber advertido al país que el gobierno quería revertir la prohibición de la minería, cosa que sucedió 2 años después, ¿verdad? El 23 de febrero del año pasado, cuando dio un plumazo, el oficialismo anula la ley de prohibición de la minería, prácticamente se confirmó que la denuncia que hacían los ambientalistas era cierta.
Y luego la otra razón tiene que ver con apartarlos a ellos del camino, ¿verdad? Esto está en el manual de las empresas extractivistas, apartar a líderes que son claves en la resistencia comunitaria y para eso tienen la colaboración de las fiscalías y de los sistemas judiciales para armarles casos a la gente y perseguirlos. Claro, en este caso Santa Marta es una de las pocas comunidades que han mantenido de forma sistemática la organización comunitaria desde el tiempo, digamos, del conflicto armado. Quizás han tenido la ventaja de que muchos de sus miembros fueron participantes del proceso armado y esa experiencia a la hora de desarmarse y vivir en comunidad la pudieron implementar. Y en ese sentido han creado mucho sentido de identidad en el lugar donde viven, están muy organizados. Bueno, sacaron ese lema de aquí vivimos, aquí resistimos, muy simbólico, ¿verdad? Muy simbólico desde el punto de vista de que van a dar la batalla en los lugares donde viven hasta las últimas consecuencias. Yo creo que, Leonel, que esa forma de organización no le gusta al gobierno. No le gusta al gobierno porque le plantan cara y es un mal ejemplo desde el punto de vista del gobierno. ¿Verdad? No sé usted qué piensa con respecto a eso. Sí, yo creo que Santa Marta es mal vista por varias razones. Va. Primero, tiene que ver con lo que usted dice, una comunidad que mantiene sus niveles de organización, eh, que pone su experiencia de lucha histórica en función de la defensa del medio ambiente actualmente. Eh, Al ser una organización que promueve la agricultura sostenible, el desarrollo comunitario y otras propuestas alternativas, también representa, ¿verdad? Eh, una voz disidente frente al modelo económico y político dominante. Entonces, claramente por eso está en la mira, ¿verdad? Claro. Ujú. Leonel, bueno, ya tenemos casi 100 conectados, 46 likes, hombre, déjennos sus likes, aquí tenemos ya varios comentarios, después vamos a hacer una sección de leer los comentarios, así que bueno, vayan dejándolos porque aquí Leonel está ansioso de responderle también sus comentarios, siempre me dice, "No, hombre, quiero escuchar los comentarios de la gente, así que bueno, no te olvides de eso. Leonel, ya metiéndonos en perspectiva para el tema que acá nos mueve, la reelección indefinida. Podríamos aquí, bueno, tenemos la reelección indefinida, pero creo que también no hemos hecho eco, o poquísimos se han hecho eco, de que El Salvador se salió del Parlamento Centroamericano. Yo creo que tanto la salida del Parlamento Centroamericano como lo de la reelección indefinida, todo tiene un porqué, o sea, todo se hizo la misma noche. ¿Qué lectura podríamos hacer de esto, Leonel, de esta salida? Empecemos por la salida del Parlamento Centroamericano. ¿Cuál sería la forma de poder entender esta salida? ¿El Salvador se está aislando internacionalmente para evitar condenas? ¿El Salvador estará evitando o estará quitándole un bastión de los pocos que tiene la oposición que de alguna u otra manera la investidura de diputados del Parlamento Centroamericano frente a organismos internacionales o multilaterales, eh, estos diputados llevan, digamos, algunas denuncias por parte de la oposición? ¿Frente a qué podríamos estar con esta salida, Leonel, del Parlamento Centroamericano? Bueno, mira, me parece importante cómo lo estás planteando, es decir, revisar todo lo que sucedió el jueves, porque toda la atención está en las reformas constitucionales, ¿verdad? Correcto, Se modificaron prácticamente todos los artículos que hacen referencia a la prohibición de la reelección presidencial continua, pero una de las cosas que sucedieron justamente es la salida del Parlacen.
Yo escuché, creo que a Marvin Aguilar decir que era para quitarle el fuero a Norman Quijano y traerlo de Estados Unidos. Eh, no sé Sí, qué tanto pudiera hacer eso. A mí me parece que Norman Quijano tiene buenos conectes con la derecha republicana y ya los habrán activado y no creo que esté tan fácil que lo traigan. Yo más veo lo del Parlamento Centroamericano en dos sentidos. Creo que por un lado están tratando, como están haciendo un ajuste presupuestario, ¿verdad? Por petición del Fondo Monetario Internacional. correcto. Entonces, para no pagar la cuota, ¿verdad? El Salvador paga una cuota al Parlamento Centroamericano. Entonces, para justificar no pagar esa cuota, es que se salen del Parlamento, Claro, ¿verdad? sí. Porque no es Justificar que cierto están que sea que... reduciendo la grasa del Exacto, Estado. exactamente. Y creo que la otra razón, la más importante, creo que pretendía ser una cortina de humo, un distractor. Es decir, el régimen pretendía que todo el mundo se quedara criticando la salida del Parlacén y que no le diera importancia a las reformas constitucionales relacionadas con la reelección indefinida. Yo creo que por ahí iba también el asunto. Y eso no les salió porque al final, en lo que se ha volcado toda la crítica ciudadana y toda la crítica internacional también es sobre las reformas referidas a la reelección indefinida. Fíjate que algo que también sucedió el jueves y es que casi no se menciona, es que hubo una exención tributaria para las grandes empresas. Dos Se mil está millones hablando de de dólares. quitarle todos los impuestos a las empresas que reporten más de 2.000 millones de dólares y a salarios, me parece que de 50.000 dólares para arriba. Eh, Esto también es una cosa fallida porque el argumento de que se van a traer inversiones con eso es falso. Desde la época de Arena venimos escuchando esa historia de exoneración de impuestos para que vengan las inversiones, ¿verdad? Entonces es una medida más de las medidas fallidas de este gobierno porque no van a venir inversiones, ¿verdad? Porque los inversionistas ven un conjunto de condiciones, ¿verdad? Que tienen que ver con seguridad jurídica, con reglas claras, tienen que ver con capacidad adquisitiva de la población consumidora, ven nivel educativo, mano de obra cualificada, ven posibilidades no solo en el mercado nacional, sino que desde aquí acceder a otros mercados. Hay una serie de condiciones que ven los inversionistas y no únicamente el que les exoneren de impuestos. Por tanto, no creo yo que eso vaya a resultar. Entonces, ahí se está repitiendo una vez más una medida que no dio resultado en el pasado. No vinieron inversiones quitando los impuestos. Eso pasó también el jueves. Ahora, en relación a la reforma constitucional, fíjate que a mí me ha llamado la atención primero la sorpresa que le ha generado a mucha gente. Es decir, hay mucha gente sorprendida cuando ya sabíamos que eso iba a pasar. Lo que no sabíamos era cuándo, pero sabíamos que ese era el golpe final que hacía falta para culminar el proceso de consolidación de la dictadura, que en mi opinión ha tenido tres grandes momentos o tres momentos claves. El primero fue el golpe del 1 de mayo de 2021, cuando la mayoría de Nuevas Ideas destituye al fiscal general, que ahora sabemos que lo hicieron porque estaba investigando las negociaciones del gobierno con las pandillas, porque estaba investigando casos de corrupción del gobierno, entre otras cosas, y también quitaron a la Sala de lo Constitucional y pusieron a magistrados títeres que 2 meses después habilitaron la reelección inconstitucional de Bukele. Es decir, ese golpe de el 1 de mayo, destitución del fiscal, destitución de magistrados de la Corte Suprema, más una serie de medidas y de leyes que se tomaron,
fueron el primer acto de consolidación de la dictadura. El segundo acto de consolidación dictatorial fue la reelección inconstitucional, ¿verdad? La elección de febrero del 2024 y la toma de posesión inconstitucional en junio del mismo año. Ese fue el segundo acto de la consolidación dictatorial. Y el tercer acto es este que estábamos esperando, era que se reformara la Constitución y que se eliminara la barrera que le impedía a Bukele reelegirse nuevamente. Entonces, digamos, por lo menos a mí y creo que a muchos de los que estamos, digamos, permanentemente observando críticamente la coyuntura nacional, no nos sorprende, pero sí alguna gente ha mostrado mucha sorpresa. Y lo otro que me llama la atención, Mario, también es esta perspectiva fatalista con la que se mira este hecho. Es decir, hay gente que siente que el mundo se acabó, ¿verdad? Yo creo que no, o sea, va a depender de la actitud que tenga la gente frente a lo que ha pasado. Ningún proceso es irreversible, ¿verdad? De hecho, fíjese que en mi análisis, para mí, lo que sí es novedoso es el adelanto de la elección presidencial. Ahí sí me ha sorprendido un poco Bukele, ¿verdad? Porque, digamos, lo que yo pensaba y creo que varios pensábamos era que para no dejar solitos a sus candidatos a diputados en el 2027, iba a suspender las elecciones y se los iba a llevar hasta el 2029, ¿verdad? Y todas las elecciones hacerlas en el 29. No esperábamos que la jugada iba a ser el adelantarse para el 27. Entonces, para mí eso, analizar ese hecho creo que es muy relevante porque creo que eso le baja dosis fatalista a la perspectiva y también eh, permite encontrar algunos caminos de por dónde ir. Fíjese que para mí hay tres razones fundamentales por las que Bukele decide adelantar sus tiempos. ¿tá? La primera razón es que él considera que la profundización de la crisis económica del país, la crisis de las finanzas públicas, la crisis de las pensiones, la crisis de la economía de la gente, eh, no le aguanta para llegar al 29. Él siente que la crisis le revienta antes, entonces él necesita adelantarse al 27 para asegurar su reelección antes de que la crisis estalle, ¿verdad? ¿Lo va a lograr? Eso no sabemos, eso depende, ¿verdad? Pero digamos, su cálculo es reelegirse él y asegurar su mayoría legislativa otra vez antes de que la crisis estalle y por eso adelanta la elección presidencial para el 27 e ir junto con sus diputados. Creo que la otra razón tiene que ver con esto, que él sabe que si deja solos a sus diputados en el 2027, seguramente muchos van a perder, ¿verdad? Porque la gente los evalúa mal, la gente los responsabiliza a ellos, ¿verdad? No al presidente, sino que a los diputados, ¿verdad? La gente los responsabiliza de apoyar la ley de minería, lo responsabiliza del endeudamiento, lo responsabiliza de la ley del Bitcoin, lo responsabiliza por no aprobar medidas que generen empleo, que alivien el costo de la vida. Entonces, él sabe que si él no va, entonces sus diputados pierden. En la última encuesta de la UCA, Bukele tiene 8.15, pero los diputados tienen 6 y los alcaldes tienen 5 y el Partido Nuevas Ideas tiene menos del 30%, 29.7% de simpatía, lo cual es grave para un partido de gobierno, no tener siquiera el 30% de simpatía. El 65% de la gente dice que no tiene simpatía por ningún partido. Entonces necesita estar él y echarse al hombro la elección de los diputados y de los alcaldes, más que todo de los diputados, ¿verdad? Que es a él le interesa mantener su mayoría. Y la tercera razón por la que, en mi opinión, él adelanta también sus elecciones tiene que ver con
la coyuntura estadounidense. Él necesita hacerlo antes de que salga Trump. ¿Ah? Antes de que salga Trump. Entonces, claro, Trump llegaría hasta el 2028, ¿verdad? Entonces, Bukele necesita hacerlo en el 27, todavía con Trump, porque si lo hace en el 29, ya cuando los demócratas hayan retomado el Ejecutivo, él puede tener algunas dificultades. Acuérdese que algunas de las cosas que él está haciendo ahora las intentó hacer durante el gobierno de Biden, pero al final no lo hizo. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros que acaba de aprobar, la intentó aprobar en noviembre de 2021, pero la embajada de Estados Unidos en aquel momento le hizo presión y entonces no la aprobó. Entonces él teme que volviendo los demócratas, la cuestión se le vaya a complicar. ¿Lo va a lograr? De nuevo, esa es la pregunta. ¿Lo va a lograr? Fíjese que yo tengo mis serias dudas porque eh, así como va Donald Trump en Estados Unidos, bueno, ahorita en la aprobación está abajo del 40% y cada vez tiene más dificultades, ¿verdad? Con las locuras en materia económica, con los aranceles, eh, las redadas de migrantes son mal vistos hasta por algunos de sus diputados republicanos de descendencia latina, el hecho de que no puede detener a Netanyahu, el hecho de que no termina la guerra en Ucrania y él dijo que al siguiente día después de llegar le iba a quitar. Es decir, Trump es un desastre y es muy probable que ni siquiera llegue al 28 y que el próximo año en noviembre que hay elecciones legislativas en Estados Unidos, los demócratas retomen el control. Entonces es posible que Bukele, aún adelantándose al 27, tenga problemas. Entonces, yo creo que esos son los cálculos que él ha hecho. La crisis económica va a estallar, necesito apurarme, mi popularidad va a ir también bajando, entonces debo apurarme. eh, y Trump puede caer allá, vienen los demócratas y por eso me debo apurar. Entonces, y por eso es que él hace esta movida de él venirse para el 27 en vez de jalarse las legislativas para el 29. Ahora, ¿le va a resultar esto de que como él es candidato se va a echar al hombro a los diputados? Yo no estoy seguro. La gente puede hacer la diferencia entre la elección legislativa y castigar siempre a los diputados. Entonces, digamos, en teoría, pareciera que la movida que él ha hecho está bien pensada, ¿verdad? Que en la práctica le vaya a resultar, esa es otra historia y eso lo vamos a ver con el tiempo y con los hechos. Pero para mí lo importante es analizar esa movida. Lo demás ya sabíamos que iba a eliminar la prohibición de la reelección presidencial, ¿verdad? Porque ya sabemos que su objetivo es perpetuarse en el poder, ¿verdad? Y se quiere perpetuar en el poder como una única medida para no rendir cuentas algún día ante la justicia, ¿verdad? Yo les Claro. recomiendo leer la publicación del Faro del mes de agosto. El Faro está haciendo publicaciones mensuales y en la última que acaban de hacer tratan de la corrupción. Entonces, cuando uno mira los niveles espantosos de corrupción que hay en el gobierno de Bukele, el Faro habla de una corrupción de 3.000 millones de dólares. Eso supera con creces a los señalamientos de corrupción de los gobiernos anteriores. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, sí, este tipo, ¿verdad? Tiene que aferrarse al poder porque al perderlo iría preso, ¿verdad? Por toda la corrupción y además por todos los otros delitos que ha cometido. En este caso, bueno, estoy completamente de acuerdo con estos tres elementos que usted da. La crisis no le aguanta al 29, completamente de acuerdo con eso. Diputados unidos con Bukele en hacer chachas esas elecciones como las pasadas para no perder la Asamblea Legislativa, la coyuntura de Estados Unidos que le sea favorable todavía con esta reelección jalándose para el 2027 y al mismo tiempo asegurándose que si los demócratas ganan ese periodo presidencial, me imagino que también va a ser duro para él porque si los demócratas están en el gobierno
alguna presión pueden hacer, aunque habría que ver qué tanto, porque en términos de política exterior, esta gente es pragmática. Esta gente es pragmática. Yo creo que fue una administración demócrata la que estaba en el gobierno en la época de la dictadura militar de Somoza, y que aun a pesar que Somoza sabían que era dictador, Estados Unidos le seguía mandando ayuda económica, pero el acabose fue, yo no sé si la audiencia que nos está viendo aquí, ha visto ese video, cuando la guardia somocista devive a un periodista. No se habían dado cuenta la guardia somocista que en el retén donde detuvieron al periodista, el camarógrafo se había quedado atrás grabando y el camarógrafo grabó toda la escena. Cuando llega, cuando se presenta, cuando le dicen hincate, tirate al suelo y el disparo en la cabeza. Yo creo que fue una administración demócrata la que estaba porque después Si llegó era en el claro, 79, en el 79, cuando triunfa la revolución sandinista y sacan a Somoza, era el presidente Jimmy Carter. claro, Carter y Era después, un gobierno, y después ganó Reagan. era un Claro, gobierno demócrata. Y antes de Carter había estado Nixon, que fue el que había dicho que Somoza era un hijo de tal, pero que era nuestro hijo de tal. claro, correcto. Esa política cambia cuando llega Carter, sí. Claro, entonces en ese Igual cuando sentido estaba son Martínez, pragmáticos, ¿va? cuando se derroca a Martínez, aquí en el 44 había una administración demócrata, era Roosevelt, ¿te acuerdas? Claro, sí, Entonces, sí, mira, yo son agrego pragmáticos. dos cositas al análisis que estaba haciendo. Yo diría que el, el, en relación a esto de que él trata de hacerlo antes que llegue Trump, también hay un elemento adicional. Él también trata de hacerlo Antes que salga Trump. antes de tener un mayor aislamiento internacional. Es decir, ahorita el gobierno de Bukele es un gobierno que se va aislando cada vez más. Es decir, bueno, por ahí anda un video de una eurodiputada pidiendo sanciones de la Unión Europea. Es decir, Bukele se va a ir aislando más y antes de que ese aislamiento frente a la comunidad internacional sea mayor, él decide proceder. Y hay una otra cosa, fíjate, Mario, que yo creo que también probablemente Bukele también ha pensado que se acorta los tiempos, le da menos chance a la oposición para organizarse, para articularse y da menos chance para que se pueda generar una alternativa, una propuesta alternativa a la dictadura oficialista. Entonces también probablemente esté pensando en eso y por eso también se adelanta para el 27. Sí, correcto. Y eso es justamente el otro ahí punto que yo le iba a agregar y es evitar el perfilamiento de un posible candidato presidencial al 29, porque el desgaste que le puede ocurrir en este tiempo, como efectivamente usted menciona, podía posibilitar eso. Y junto con ello podría estar también el encarcelamiento de algunas figuras que han sido clave tanto a él para desgastarlo con este tema de la corrupción, porque es por lo menos hay podría ser evidente, ¿verdad? O hay evidencia de eso, y al mismo tiempo evita que estas figuras podrían ser potables candidatos, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo con todo eso. Leonel, ¿y ahora qué? Me recuerdo que en un en vivo usted decía de que habría que aprovechar las encuestas que nos dejaban los diferentes institutos de opinión, la UCA, la UFG, etcétera, porque ahí había, por lo menos las personas daban algunas muestras de dónde les estaba apretando el zapato y en ese sentido se podían hacer propuestas a eso. Estamos a tiempo aún de eso desde los movimientos sociales, desde los partidos políticos. Eh, Hay mucho fatalismo, he escuchado en algunos espacios fatalismo, por lo menos en algunas publicaciones en diferentes redes sociales, fatalismo, gente
que no sabe qué hacer. ¿Qué podemos hacer ahora, Leonel? Eh, ¿Estamos a tiempo aún? ¿Cuál podría ser su lectura a esta? Porque usted empezaba diciendo que no hay que ser tan fatalista, pero ¿cuál podría ser la propuesta a esto? Mira, yo creo que primero hay que denunciar la reelección indefinida. Fíjate que ellos saben que eso no es tan popular. Fíjate que a mí me llamó la atención, yo monitoreé medios oficialistas el día que se aprobó la reforma constitucional y todos los medios oficialistas evitaron mencionar reelección indefinida. Por ejemplo, la portada de Diario El Salvador al siguiente día fue elección presidencial será 2 años antes. Esa fue la portada. Es decir, ellos en su narrativa han ocultado la reelección indefinida, porque ya eso se asusta a la gente. Bueno, reelección indefinida, eso sí, es alguien que se va a quedar para siempre. Pueda que ahora esté haciendo cosas buenas, pero después no, ¿verdad? Toda la gente dice ningún dictador termina bien. Entonces ellos han evitado, fíjate, mencionar ese elemento. Yo creo que justamente ese es el elemento que desde una perspectiva crítica hay que retomar y emplazar a la gente, decirle, bueno, usted está de acuerdo con que en El Salvador, ¿verdad? El presidente se quede gobernando para siempre. A mí me parece que una línea de narrativa, de denuncia, debe tomar eso como centro, ¿verdad? Y luego creo que yo estoy de acuerdo con algunos análisis que andan por ahí que no habría que participar en la elección presidencial. Es decir, dejarlo solo, que vaya el solo y deslegitimarlo, ¿verdad? Y que ese desgaste que él intentó evitar adelantando las elecciones, que lo tenga por haberse reelegido de manera ilegal, ¿verdad? Esto puede que resulte complicado porque siempre va a haber partidos títeres a los que les van a dar la orden de tirar un candidato presidencial para hacerle el juego. Pero digamos, eso es fácil evidenciar quienes están participando como parte de la misma movida legitimatoria de una elección inconstitucional. Habría que centrar una propuesta, en mi opinión, en el tema parlamentario. O sea, aquí ya deberían la oposición debería ya de tener una agenda que incluya aquellas propuestas que tienen posibilidad de eh, adherir a diferentes sectores, más allá eh, de los sectores críticos, ¿verdad? O de la gente que está contra Bukele, que según las encuestas no pasa del 20%. Entonces, por ejemplo, un tema inevitable de esta propuesta es el no minería. Es decir, candidato de oposición que no ponga como propuesta número 1 derogar la ley de minería metálica que aprobó el oficialismo, no está en sintonía con la tendencia, ¿verdad? El no minería no baja del 60% en las encuestas, incluso en algunas más. En la encuesta del Centro de Opinión Pública que dirige Carlos Araujo, el no minería es 73%, ¿verdad? Entonces, una propuesta alternativa debería centrarse, por ejemplo, en el no minería, debería centrarse en eh, la reforma tributaria progresiva, en vez de seguir endeudando más al país, hacer la postergada reforma tributaria donde paguen más los que tienen más. Eh, eh, Incorporar el tema de la vivienda. Fíjate que en la última encuesta de la UCE el 85% de la gente dice que en El Salvador es difícil y muy difícil acceder a vivienda, es decir, hablarle a todos estos jóvenes que no pueden adquirir una vivienda, que no se van de la casa de sus papás, que no se casan porque no pueden tener una vivienda, y una serie de medidas urgentes para aliviar las condiciones
de vida de la gente, es decir, una propuesta de un incremento del salario mínimo a, a que cubra, ¿verdad?, la canasta básica y la canasta básica ampliada, medidas para contener el alza de los precios, medidas para generar empleo, eh, mejorar la educación, la salud. Yo creo que esos son los temas en los que debería articularse ya una propuesta, ¿verdad?, frente a el proyecto autoritario que en mi opinión no tiene nada que ofrecer. Es decir, en el tema de seguridad se agotaron, ya no dieron más en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de economía, ya no dieron más. Conducen inevitablemente al país a una crisis de las finanzas públicas con el endeudamiento. Las pensiones, ya dijo el Fondo Monetario Internacional que el sistema va a quebrar en 2027 si no hacen una reforma integral en 2026. Yo creo que esos son los temas de una propuesta alternativa que debería lanzarse desde las organizaciones sociales, desde la ciudadanía y que deberían asumir también los partidos de oposición. ¿Usted cree que no deberíamos entonces de participar en elecciones presidenciales? Que vaya él solo. Sí, porque las elecciones presidenciales legalmente son en el 29. Las elecciones legales son las de diputados y alcaldes. Esas sí son elecciones legales, legítimas en el 2027. La presidencial no. Entonces, si participas, estás participando en unas elecciones que son ilegales, pero además lo estás legitimando porque es muy probable que él gane en el 2027. ¿Verdad? No creo yo que se logre generar una propuesta alternativa y que crezca tan velozmente al tiempo que Bukele se derrumbe con igual velocidad. No creo que eso suceda, ¿verdad? Yo creo que sí se puede generar una propuesta más para el 2029, hablando de elecciones presidenciales. Para el 2027 la estrategia debería ser intentar una propuesta en el ámbito legislativo y deslegitimar la elección de Bukele como presidente. Claro. Leonel, los tanques de pensamiento desaparecieron. La NEP, ASI, Casalco, Fusades, las otroras instituciones encargadas de velar por el Estado de Derecho, la de los comunicados mensuales, la de los análisis coyunturales cada 3 meses, los que se reunían en los diferentes lugares para dar sendas conferencias de prensa para hablar acerca del rumbo que estaba llevando el país, desaparecieron, Leonel. ¿A qué se deberá esto? ¿Estarán en compadrazgo con la tiranía o se estarán beneficiando con el actual régimen? Eh, ¿Cómo podríamos entender este silencio sepulcral de parte de estas instituciones? Yo creo que pueden haber una mezcla de razones, ¿verdad? Es muy probable que alguna gente tenga miedo y eso, aunque nosotros no lo creamos, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es que gente poderosa económicamente tiene miedo? Yo creo que sí, este régimen ha logrado instalar el miedo en los diferentes sectores del país. Somos una sociedad con miedo y nadie se escapa de eso. Hasta el propio Bukele tiene miedo. Él tiene miedo de ir preso si pierde el poder y por eso se quiere reelegir indefinidamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que algunos sectores de la derecha tienen temor, porque también Bukele les ha mandado mensajes, ¿verdad? En ese sentido. Acuérdese usted lo que le hizo a Cristiani, lo que le hicieron a Catalino Miranda y a los demás transportistas. Esos son mensajes, ¿verdad? De intimidación. Eh, el hecho de que, por Pasa de que, ejemplo, pasa como de si le que, pasa de que históricamente el poder hegemónico tradicional, aparte de ejercer el poder de forma simbólica, el lunes pasado estuvo Julia Evelyn Martínez analizando esto que tenía que ver con el consenso, con el papel que desempeñan
los intelectuales orgánicos, es decir, el simbolismo como medida de presión, porque no se ejerce presión o no solo a través de la fuerza se domina, sino que a través de los símbolos. Históricamente también este poder, cuando no le funcionan los símbolos, para eso tienen a los militares. Pareciera hoy que los militares están en su propio mundo de ser militares o por completo se han plegado al buquelato. Y en ese sentido, como no tienen este respaldo, lo que hacen es, bueno, plegarse. ¿Cómo Sí. podríamos, Entonces, podría estar sí, yo creo sucediendo que, esto? yo creo que esa es otra razón. Yo le decía que en mi opinión puede haber una combinación de razones. Una es que algunos sectores tienen miedo que si expresan una opinión crítica, Bukele, con todo el poder que tiene del Estado, puede arremeter contra ellos, ¿verdad? Puede bloquearles los negocios, puede mandarles inspecciones como hizo con Salume en los Mr. Donut, ¿verdad? Para someter a Salume le mandaba al ministro de Trabajo a cerrar sucursales del Mr. Donut. Es decir, hay gente que tiene temor. Otra gente, creo yo, que se siente bien. O sea, sienten que Bukele, por un lado, ideológicamente le representa, ¿verdad? Bukele con una perspectiva de derecha, incluso en algunos casos más a la derecha de Arena, en mi opinión. Entonces hay gente de la derecha que desde la perspectiva ideológica se siente bien con Bukele. Es decir, no necesitan que vuelva Arena o no necesitan tener a un nuevo partido de derecha porque Nuevas Ideas es el nuevo partido de derecha. Bukele es el nuevo caudillo de derecha, entonces ellos se sienten bien y sienten afinidad, creo yo que esa puede ser otra razón, afinidad ideológica. Ya llevamos dos, temor, afinidad ideológica. Y creo que la otra es el hecho de que se benefician económicamente, ¿verdad? Están haciendo negocios. Para mí el ejemplo concreto de eso es Roberto Crit, ¿verdad? El dueño de Volaris, de Aeroman, accionista mayoritario de Avianca, uno de los oligarcas más poderosos de El Salvador y Centroamérica, ¿verdad? Miembro de los 160 millonarios que dice Oxfam que controlan 21.000 millones de dólares, que equivale al 87% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, cuando CRIT dice que en El Salvador hay total Estado de Derecho, que Bukele nos ha salvado de ser como Haití, y que aquí todo el mundo puede eh, cumplir todos sus sueños, lo hace porque claramente sus intereses económicos están bien con el gobierno de Bukele, ¿verdad? Es decir, Bukele hasta hoy no ha tomado una sola medida que afecte los intereses de los grandes empresarios, ¿verdad? No ha hecho ninguna reforma tributaria que afecte a las grandes empresas, al contrario, su lógica es exoneración de impuestos para las grandes empresas, ¿verdad? No ha revertido para nada la lógica neoliberal de las políticas económicas, no ha querido desprivatizar las pensiones, ha convertido el Ministerio de Medio Ambiente en un tramitador de permisos para las empresas. Es decir, las grandes empresas están haciendo negocios con Bukele. Entonces pueda que haya una mezcla, unos por miedo, otros por afinidad ideológica, otros porque sus intereses económicos están funcionando a la normalidad con Bukele, y entonces por eso es que hay un silencio sepulcral, ¿verdad? De muchas entidades que, como usted dice antes, se rasgaban las vestiduras por la democracia, por la transparencia, por la libertad de expresión, ¿verdad? Yo recuerdo cómo durante los gobiernos del FMLN, con una media medidita que un ruidito le hacía a los intereses económicos de las grandes empresas, ahí estaban, ¿verdad? Con el grito en el cielo, la NEP, USADES, ASDER, la ASI, y ahora no, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ahora estos grupos económicos, yo creo que
están haciendo un mal cálculo estos grupos económicos que por el pragmatismo de negocios están dispuestos a respaldar la instalación de una dictadura. Es decir, olvidan el detalle que Bukele no es de sus grupos. Bukele ha sido de grupos marginados que siempre estuvieron a la periferia de las argollas oligárquicas tradicionales, y ahora que tienen el poder, ¿verdad?, del Estado, ellos van en un proceso de convertirse también en un grupo oligárquico que en un primer momento se plantea convivir pacíficamente con los grupos oligárquicos actuales, pero me imagino que en el largo plazo los Bukele piensan desplazar a estos grupos. Entonces, gente como Crit, gente como Callejas, como Regalado Dueñas, podrían estar creando un cuervo que después le saque los ojos. Es decir, este pragmatismo de los negocios no están valorando que después les puede tener algunas consecuencias. Al final les puede pasar como la familia Somoza, que la familia Somoza, al momento de sacarlo, no solo lo sacó el pueblo, sino que dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional habían algunos oligarcas que necesitaban sacarlo porque el tipo copó por completo el Estado, cooptó el Estado por Sí, completo. el grupo de los 12 era un grupo de apoyo a los sandinistas, donde ahí había gente de la burguesía nicaragüense, ¿verdad? Que también habían sido apartados por Somoza, porque Somoza, su estrategia fue acaparar todo para él, ¿verdad? Como pareciera que intenta hacer ahora la familia Bukele, ¿verdad? Que están comprando fincas, que están comprando playas, comprando edificios en el centro. El reportaje que mencioné hace un momento del Faro es muy ilustrativo de cómo este gobierno ha tejido, ¿verdad?, toda una red de corrupción a través del FOPROMID. El Faro habla de las cajas negras de la corrupción de Bukele, y habla del FOPROMID, de este fondo para la mitigación y prevención de desastres, que lo han usado como bolsa negra para meter ahí millones de dólares. Habla del fideicomiso que se hizo durante la pandemia para apoyar a pequeñas empresas, pero que ese dinero no se sabe en qué se utilizó. El fideicomiso del Bitcoin, y también hablan de la DOM, la Dirección de Obras Públicas, de Obras Municipales, como también un mecanismo de corrupción. Yo le observaría al Faro que se le quedó una caja negra, que es el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado, que es el que también han utilizado para meter dinero sin rendir cuentas. La prensa gráfica publicó la vez pasada una nota que mostraba cómo el presupuesto del OIE ha venido creciendo significativamente durante el gobierno de Bukele. Entonces, claramente, ahí se ve cómo el gobierno de Bukele tiene toda una red de corrupción para apropiarse del dinero público, ¿verdad? Que probablemente esa sea la fuente principal del enriquecimiento acelerado que lleva a la familia presidencial. Entonces, en algún momento, los Bukele pueden aspirar, como Somoza en su momento, a ser dueños de medio país, ¿verdad? Y eso sí ya va a ser en detrimento de algunos de estos grupos, ¿verdad? Que ahora están contentos apoyándolo porque están haciendo negocios. Aquí estoy viendo un comentario que me llamó la atención, tiene que ver con el tema anterior, no tanto con esto del papel de los privados. Aquí dice Rosa Recinos, dice, la clave es la asamblea, ahí está la llave. Yo estoy de acuerdo con este comentario. Ahí está la llave en un estado de derecho, pero aún Bukele tiene las botas militares. Podría disolver la asamblea, se la vuelve a tomar nuevamente. Es decir, tener la asamblea legislativa tampoco es garantía de nada, porque estos tipos están dispuestos a todo. No sé qué piensa con respecto a eso. Si no, leemos comentarios porque tenemos ya casi 250
personas que nos están viendo y y muchísimos comentarios, Leonel. Sí, sí, yo sí le damos comentarios, solo que estoy de acuerdo con lo que está planteando usted, es decir, eh, ir a elecciones creyendo que hay condiciones para quitarle la mayoría al régimen es muy inocente, ¿verdad? Es muy ingenuo. Claramente, desde la elección pasada, el oficialismo remarcó la cancha electoral a su favor, ¿verdad? Cambiaron las reglas, además tienen el control de toda la institucionalidad electoral, tienen todos los recursos del Estado a su disposición. Es decir, la participación de la oposición sería en condiciones muy desfavorables y la única garantía de que algún resultado pudiera lograrse es que hubiera una fuerte movilización, una presión ciudadana detrás, ¿verdad? Si no hay una presión ciudadana detrás que presione contra el fraude, que presione porque alguna mínima garantía de seguridad y transparencia haya, si no hay esa movilización detrás, yo creo que eso debería tenerlo clara la oposición, que si no hay una alianza con la sociedad civil, si no hay una presión ciudadana detrás de las propuestas, no serviría de nada. Totalmente de acuerdo. A mediano plazo y a largo plazo, esto ya no tiene tanto que ver con el tema, pero me parece necesario hablarlo y no sé si va a querer reaccionar usted. A mediano plazo y a largo plazo, la sociedad salvadoreña debería de replantearse la eliminación de la Fuerza Armada, Leonel. Una institución que a mi juicio ya no sirve para nada. Yo soy abolicionista. Una institución que le está quitando valiosos recursos a salud y a educación y una institución que históricamente, cuando ya el poder simbólico no puede seguir ejerciendo fuerza en la población, ahí está siempre las botas militares como perros de casa dispuestas a hacer cualquier vejamen en contra de la población. Históricamente así ha sido, Leonel. Yo soy abolicionista de la Sí, Fuerza Armada. sí, en El Salvador y en América Latina, la tradición de los militares ha sido defender los intereses oligárquicos de los grupos de poder económico. Aquí la Fuerza Armada con los militares gobernaron juntos durante 50 años, ¿verdad? En raras excepciones ha habido expresiones progresistas dentro de los militares, ¿verdad? En otros países, quizás como Venezuela, este, creo que Bolivia en algunas décadas pasadas, en los años 50. Aquí en El Salvador tuvimos una expresión de algunos militares, bueno, el coronel Benjamín Mejía y otros militares que dieron un golpe fallido contra Molina, con el fraude de Molina, y luego algunos militares que se incorporaron a la guerrilla durante el conflicto armado, pero de ahí los militares han servido para defender a la oligarquía y ahora los militares son perros fieles de Bukele, ¿verdad? Es decir, eh, probablemente a la base de prebendas, eh, eh, este gobierno tiene el respaldo de los militares. Y tenemos, yo creo que lo del abolir la Fuerza Armada tiene sentido. Bueno, hay países, ¿verdad?, que lo han hecho. Costa Rica es un país sin ejército, ¿verdad? En los años 40, la oligarquía costarricense definió que no iban a permitir que en el país hubieran revoluciones, ¿verdad? Que iban a aflojar un poquitito sus privilegios, ¿verdad? No, que los niveles de injusticia, de exclusión no fuera tan grande, que entonces no iba a haber revoluciones y por tanto no necesitaban ejército y hasta hoy Costa Rica no tiene ejército. Así que tiene sentido la propuesta. Claro, aquí en Argentina el hecho de, esto es un paréntesis, el hecho de que se hayan llevado a juicio a las juntas militares de la dictadura, de la última dictadura militar, en la actualidad, ese es un factor
por lo menos como yo lo veo actualmente, que no tiene un papel clave ni determinante a la hora de determinar la política argentina, como sí podría ser en el caso salvadoreño, es decir, el presidente no puede, no es, o los militares no están en función del proyecto político del presidente. Es otra tradición, pero yo creo que fue muy aleccionador los juicios a las juntas militares a principios y a mediados de los 80. Bueno, vamos a leer comentarios porque tenemos varios comentarios, hombre. Yo creo que vamos a empezar de lo último para arriba, porque aquí lo último veo que están aquí con eso, ¿verdad? Dice, en las encuestas, dice Women Global, en las encuestas ha bajado la popularidad de todos los partidos, dice. Bueno. Antonio Ramírez dice, ¿cómo va a haber organización si todos están divididos por intereses mezquinos? Pero para unir a todo con el pensamiento distinto es lo que va a costar, dice. Bueno, ya vivo ejemplo, unidad en la acción. Georgina López, organización es la solución. Eh, Quintero dice, Quintero Marvin, si la población fuera pensante, deberían de hacer un balance en la asamblea. Mucho pueden apoyar a Bukele, pero darle todo el poder es perder el país. Sonia Rodríguez dice, buenas noches a todos, Mario, y al periodista Leonel Herrera, ya dejando mi like. Sería tener esperanza para quitarle el legislativo, dice Georgina. Maritrini López dice, no se olviden dejar like. Eh, es que la lista de corrupción es interminable, dice Rosa Recinos. Sí, pero esa llave la tiene el Pelele, tiene al TSE, dice Kalina Alvarenga. Antes eran maletines, ahora con las mañas viejas y corregidas y aumentadas son cajas negras, dice Maritrini López. Kalina Alvarenga dice, la fase y más no entendí, van por todos los narditos, dice Georgina López. Bueno, aquí le dicen a Rosa Recinos le dice a Georgina que la admira un montón. 11 indicios de corrupción en la pandemia, nos recuerda Georgina López. Si es la clave es la asamblea y esta la llave, dice Rosa Recinos. Bueno, ya habíamos leído este comentario. Georgina dice libertad para Ruth, tengan decencia, gobierno tamalero, Bukele dictador, dice Georgina. Y continúan, van por todos los recursos naturales, Bukele dictador. Dice Women Global, el poder está en la asamblea, debemos ganar la asamblea, agarren la onda, despierten, ganemos la asamblea. Libertad para Eugenio Chica, dice Georgina López, preso político. Buen programa, como siempre, Mario Rogel, dice Kalina Alvarenga. Se le ha quitado impuestos a la oligarquía, como ladraban y ahora callados, dice Georgina López. Bien sangrado el pueblo que dicen que tanto aman estos corruptos, usando fondos públicos para la empresa privada, nos dice Georgina López. María Latino dice, ya tenía rato de no ver a María Latino, tampoco he visto, fíjese, teníamos a una usuaria que se llamaba Prudencia Ayala, ya no he visto que se ha conectado Prudencia Ayala. Bueno, dice María Latino, ¿qué? Buquerrata está feliz que llegó la argolla Capres, su sueño hecho realidad del corrupto. Gómez Global dice, debemos quitarle la asamblea. La oposición debe concentrarse en quitarle la asamblea para quitarle la fuerza. Debemos de ganar la asamblea. ¿Me entendés, Mario y Leonel? Concretarse en ganar la asamblea. Número 1, dice. Saludos, Mario, desde Los Ángeles. De un solo dejando mi like, dice, con el gallo mojado. Ya, Leonel, ya ve algunos nombres conocidos o no, Leonel. Sí, Expropiación de tierras también, dice Georgina López. Ese es el principal motivo de la reelección, el miedo de terminar preso, dice María Latino. Bukele es un narco, dice Edwin Mengíbar. Buquerrata no tiene huevos de dejar el poder porque tiene miedo de terminar preso, dice María Latino.
La oligarquía está comiendo con el pelele, dice Kalina Alvarenga. Las remesas van a disminuir con la política del presidente de la Casa Blanca en Washington. Hasta los que trabajan en el Estado no apoyan la dictadura. Bueno, y eso es bastante interesante también, porque en la época, ya que menciono esto, porque en la época de los 60, con la industrialización que vivió el país en los 50, pasó a tener un papel, no sé si clave, pero por lo menos un papel importante el hecho de tener muchos funcionarios públicos en que el Estado se llenara de empleados y tener muchos empleados públicos porque ya servían como apoyo al partido gobernante. En este caso del PRUD pasó al PCN, si yo no mal recuerdo, corríjame si me equivoco. Entonces, para el PCN ya fue un factor importante el meter el tener a gente trabajando para, o a la dictadura militar le fortalecía mucho eso porque los empleados públicos servían para apoyarlo. Exacto, hay que presentar, no, no hay que presentar candidato a presidente, dice María Latino. Bueno, y aquí hay muchos más comentarios. Pienso lo que no hay que, pienso lo mismo, que no hay que presentar candidato a presidente, hay que enfocarse en ganar diputados para sacar a los puyabotones. Bueno, nos vamos a ir hasta abajo, tal vez. Saludos, Leonel, dice Amelia Peraza. Pati C. Hasta ahora estoy viendo a Pati C conectada. Se había perdido, hasta hoy está viniendo. Saludos, Rodesno, dice, gracias por compartir. Rodesno también, hasta ahora lo estoy viendo conectar. Bueno, siempre te escucho, pero a veces no tengo chance de escribir, dice María Latino. Saludos, Pati, dice, los autócratas modernos que no recurren a las Fuerzas Armadas, los partidos políticos están desprestigiados, es lo que muestran las encuestas. Eh, bueno, yo creo que hasta ahí, hola Mario, siempre te... Bueno, unidad de la oposición, dice El Salvador Libre. Saludos, Mario, dice Amelia Peraza. En una sociedad protofascistoide dominada por CRIT, propietario del 87% del total de la riqueza, la única posibilidad de subsistencia se ancla en el poder de las armas, dice Géminis. Mientras haya una oposición dividida, no podremos hacer nada. Divide y vencerás, dice el dicho, nos dice Quinteros Marvin. Buen analista el de hoy, nos dice Galina Alvarenga. Bueno, yo creo que hay que organizarse y unirse. Con divisiones no salimos de esto, dice Rosa Recinos. No a la minería, sí a la vida, dice Georgina. Libertad para Ruth, tengan decencia. Y aquí se tienen una interna. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí porque hay muchísimos comentarios, Leonel. Reacciones y ya nos vamos a ir despidiendo porque ya tenemos cuánto de estar transmitiendo. Ya tenemos, bueno, más de una horita. Rapidísimo se ve el tiempo con Leonel. Sí. Bueno, agradecer todos los comentarios y saludar a todas las personas que nos han escrito. Aquí Estoy Georgina, de perdón, acuerdo dice con, Georgina, preguntarle qué sabe del caso de Santa Marta. Bueno, con eso iniciamos, Georgina. Así que cuando terminamos, tiene la tarea de retroceder el video, porque ahí justamente con eso empezamos, con Santa Marta. sí, sí, bueno, mira, yo creo que varios se enfocaron en esto de las posibilidades de la elección legislativa. Yo creo que las posibilidades se pueden dar, primero si se construye una agenda, ¿verdad? Que decíamos, ¿verdad? Con los temas que son prioridad para la gente, la economía de la gente, costo de la vida, salario, empleo, eh, vivienda, pensiones, no minería. Si se construye una agenda que conecte con las prioridades de la gente, ahí hay una posibilidad frente a una propuesta agotada del oficialismo. Segunda condición, el que haya una movilización ciudadana, una presión ciudadana, ¿verdad? Antifraude. Y creo que esta alianza oposición-ciudadanía se puede dar en el proceso de construcción de la agenda, ¿verdad? Luego yo creo que una estrategia
estrategia interesante sería analizar las posibilidades en cada departamento y ahí establecer las alianzas correspondientes, buscar liderazgos locales. Hay liderazgos en cada, por ejemplo, yo no dudo que en Cabañas, por ejemplo, un liderazgo vinculado al no minería sería una buena propuesta. En La Unión hay una lucha fuerte contra los desalojos en las comunidades donde se están implementando el proyecto del aeropuerto y otros proyectos turísticos de la zona. Ahí hay liderazgos en los territorios, en las comunidades. Entonces yo creo que sí hay posibilidades y valdría la pena concentrarse en un esfuerzo. De ahí solo una pequeña corrección sobre alguien que dijo que CRIT controla el 87% del PIB. No, yo no dije así. Lo que yo dije es que CRIT es obviamente uno de los mayores oligarcas salvadoreños y centroamericanos y es parte del grupito de millonarios, los 160 millonarios que dice Oxfam, que en su conjunto controlan el 87% del PIB, ¿verdad? Pero ciertamente CRIT es uno de los oligarcas que le han dado su venia a este gobierno gracias a que Avianca no pague el IVA y gracias a que están haciendo negocios con el gobierno de Bukele. Lo mismo Callejas, que anda haciendo sus centros comerciales El Encuentro por todos lados, que ya tiene más de 100 sucursales de super selectos, ¿verdad? Lo mismo que regalado dueñas que andan haciendo proyectos urbanísticos por todos lados, dañando el medio ambiente. Entonces, esos son los grupos que están eh, pragmáticamente, por la perspectiva de negocios, apoyando a este gobierno. Pero que yo decía, en algún momento puede salirles contraproducente. Claro, se les va a dar vuelta la tortilla. Leonel, 8:26 en El Salvador, 11:26 en Argentina. Hoy está haciendo un poco de frío. Creo que en El Salvador están con calor. Para nosotros siempre es un gusto que nos Algo pueda. fresco por la lluvia. Ok, bien. Es Para algo fresco nosotros por la siempre es lluvia, un sí. gusto que nos pueda acompañar, Leonel. Gracias por siempre aceptar las invitaciones y bueno, por este Bueno, valioso análisis que nos comparte. Y estoy totalmente de acuerdo con lo planteado. Mejor se arruina. Leonel, gracias. ¿Algo Bueno, más? gracias a vos, Mario, y a toda la gente. No, agradecer a la gente nomás, por estar pendiente. En el caso de Santa Marta, por si no tiene chance de ir rápido a ver el inicio, la audiencia, digamos, se desarrolló normal. Decíamos con Mario al inicio que en un estado de derecho normal, este caso se resolvería a favor de las personas injustamente procesadas, pero justamente ahí está el problema, ¿verdad? Que hay un sistema judicial cooptado y estamos frente a un caso que tiene fuertes intereses económicos y políticos detrás y que allí es donde se genera la duda. En todo caso, tendremos el fallo el 21 de agosto y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si el desempeño profesional que el tribunal mostró se deriva en una resolución apegada a derecho o si no, ¿verdad? Y esta lucha por la justicia a favor de los líderes comunitarios de Santa Marta va a tener que continuar. Leonel, gracias. Feliz noche. Muchas Abrazos gracias, en la que estén distancia. bien. Bueno, ahí teníamos a Leonel Herrera. Permítame, bueno, ahí teníamos a Leonel Herrera, periodista. Hombre, agradecerles a ustedes por estar acá. Fíjense que hemos tenido problemitas con la plataforma donde usualmente transmitimos, porque no sé, honestamente no sé, no he encontrado la forma para arreglar ese chunche, pero aquí estamos en esta plataforma. Ahora mismo estoy haciendo lo necesario. Perdón, les estaba diciendo que gracias por estar acá, que estamos teniendo problemas con la plataforma que usualmente transmitimos. No sé por qué. Lo intenté arreglar, lo actualicé. Bueno, no sé qué es lo que ha pasado. Creo que la voy a desinstalar y la voy a volver a instalar porque sí estamos teniendo problemas. Incluso ahora que intenté transmitir con otro formato que ya tenía elaborado, no pude
y por fortuna había dejado este también. Dije, por cualquier cosa, el otro no funciona, nos vamos a mover a este, así que bueno, aquí estamos. Hombre, agradecerles por estar acá, gracias por la confianza, gracias por los comentarios. Hay unos comentarios que veo que son más didácticos que otros, hay unos comentarios que veo que de verdad que no tienen absolutamente nada que ver con el tema tratado. No sé por qué ese tipo de comentarios en descalificación de algunas personas, o sea, no aportan nada, vienen acá, eh, no sé honestamente, ¿verdad? No sé si son focas disfrazadas con algún perfil troll, no sé, porque lo veo y no veo que comentan nada en función de la transmisión, sino descalificaciones. No sé si son focas, honestamente no sé. Pero bueno, día lunes 4 de agosto, arrancamos la semana con este excelente análisis que nos trajo Leonel Herrera. Eh, yo veo, fíjense, este tema del Parlamento Centroamericano, yo lo estoy viendo como una forma, sí, de reducir gasto, decirle al Fondo Monetario Internacional, mira, no te prometimos esto, pero nosotros lo hicimos y hemos reducido este gasto, por eso nos salimos del fondo del Parlamento Centroamericano, pero al mismo tiempo también quitarle la posibilidad a la oposición, porque es el único espacio donde, por ejemplo, el FMLN tenía representación o tiene representantes. En ese sentido, quitándole estos diputados del Parlamento Centroamericano a la oposición, está cerrando un frente, lo está culminando. Quita la posibilidad de que estos diputados con organismos multilaterales denuncien y junto con ello se evitan un problema en el exterior. Eh, por ahí lo estoy viendo yo, como una forma de cerrar ya ese frente que tenían abierto, quitarle representantes a la oposición y evitar que esas denuncias sigan saliendo. Y junto con ello, junto con este anuncio, la reelección indefinida, quitándole esta posibilidad a la oposición de tener representantes ahí y que sirva como caja de resonancia, anuncian esto de la elección indefinida. Yo creo que los que estamos acá no nos tendría que admirar este anuncio. Ya le veníamos dando seguimiento a esto, sabíamos que en algún momento iba a pasar, pero no nos imaginábamos que iba a ser en el 2027. En lo personal yo pensaba que eso lo iban a hacer al 2029. Pensamos que lo iban a alargar hasta allá, pero sí, el desgaste de la tiranía, el desgaste del tirano, del dictador, ha hecho que se acerquen las elecciones. Está pensada, fíjense que está pensada, yo estoy seguro de que esta pensada lo hicieron los asesores venezolanos. Yo sí creo que los asesores que tiene Bukele, que son salvadoreños, no son tan tataratas, pero no tienen la capacidad de hacer estos escenarios. Sí la oposición, sí los asesores venezolanos, que tenemos videos de esos asesores venezolanos en el canal, vayan a verlos cuando termine este en vivo, porque ahí tenemos esos videos con una venezolana que nos hizo un perfilamiento. Y esto me suena más o menos a una movida que hicieron hace bastante tiempo en Venezuela. Yo creo que lo hizo Maduro, si yo no me equivoco, estaba Maduro. Y lo que hicieron fue, fíjense, fue la movida. Yo creo que en función de eso lo pensó los asesores venezolanos de Bukele. Y es que en ese momento la oposición venezolana ganó muchísimos diputados en el Congreso. Ganaron muchísimos diputados en el Congreso. Entonces lo que hicieron fue, desde el oficialismo, convocar a una, si yo no mal recuerdo, fue una constituyente.
convocaron a una constituyente para reformar algunos artículos de la Constitución. Como convocan a una constituyente, la investidura de diputados no se las pueden quitar, pero la constituyente pasa a ejercer las veces de parlamento. Y con eso se quitaron esa presión que desde la oposición venezolana le podían ejercer al oficialismo, porque las veces de diputados lo hacía esta constituyente. Yo creo que ellos pensaron esta movida, el hecho de decir, bueno, traigamos para el 2007, para el 2027 las elecciones y evitamos ese desgaste que al 2029 podemos tener. Acortamos un montón de procesos. Más o menos eso hizo el oficialismo en su momento en Venezuela con la constituyente. Acortaron procesos y esto resuelve crisis que pueden tener internamente los gobiernos. Me parece interesante. Yo creo que esto no lo teníamos. Yo creo que hay que ser optimistas. Me dijo hace poco una chica, la fe es lo último que tenés que perder, me dijo. Me dejó en qué pensar, la fe es lo último que tenemos que perder. Creo que es necesaria la organización. Yo espero que los sectores sociales, que los movimientos sociales sean sensatos, hombre, que sean sensatos y que dejen los egos, los protagonismos innecesarios y que se configuren en un frente de lucha común, en un frente de lucha amplio. Ya hay experiencia de esto, yo no me voy a cansar de decirlo. Ya tenemos experiencia de esto en el país, de realizar unidad en la acción, de unirnos en una agenda común, de unirnos en una agenda mínima. Fíjense que hace poco me escribía un amigo, no, un amigo que está acá en Argentina y me decía, yo no entiendo, me decía, cómo un tipo de izquierda como vos, casi me dijo radical, me dijo, un tipo de izquierda radical como vos se lleva tan bien con un exguardia, me dijo. ¿Cómo vos te llevas bien con César Fuentes? Me dijo. ¿Cómo vos has entablado una relación, por lo menos de amistad con él, si ideológicamente están yuxtapuestos? Y le dije yo, es que eh, nosotros, le digo, dejemos esa amistad en agendas comunes, discutimos, pero el hecho que yo sea de izquierda no significa que me voy a cegar por completo a escuchar los planteamientos de otras personas. Bueno, no sé si está en este chat de esta persona que me dijo eso. No significa que voy a dejar de oír las otras opiniones. No significa que nos vamos a cerrar, que nos vamos a enclaustrar. Por el contrario, yo creo que en el debate está la riqueza. Y en el debate está la riqueza y de esa riqueza ver qué puede aportar la otra parte. Yo creo que es eso necesario. Y este ejemplo que les puse justamente es porque yo creo que desde la oposición en El Salvador, desde los movimientos sociales, se deben de buscar cuáles son esos puntos en común que hay, se debe de buscar cuáles son esa agenda mínima, ese programa mínimo en el cual se puede unir, en el cual se puede unir e ir unidos al 2027. Permítanme que aquí me estaba saliendo esta aplicación. E ir unidos el 2027. Leonel acá nos dejaba una serie de propuestas que me parecen interesantes, fíjense. Por lo menos no participar para las presidenciales. Me parece bien, yo estoy de acuerdo con eso. Derogar la ley de la minería, una reforma progresiva, es decir, quien tiene más que pague más. Ahora mismo, en El Salvador, la mayoría de ingresos que percibe el gobierno son del IVA y de la renta. Es decir, quien financia el sistema económico actual en El Salvador y quien financia al gobierno en su mayoría somos nosotros los descalzos.
Solo del IVA se recaudan alrededor de un poco más de 4.000 millones de dólares. Solo de IVA. Y solo de renta casi se recaudan 3.000 millones de dólares. En total son más o menos 6.500.000, casi tirándole a 7.000 millones de dólares. Es decir, quien financia en su mayoría el Estado y al gobierno somos nosotros los descalzos a través de nuestros impuestos. Ahí están los datos, es así. Ya los hemos presentado en su momento. Eh, no se ha combatido la ilusión, no se ha combatido la evasión, no ha habido una recaudación significativa en ese sentido. En el tiempo de Mauricio Funes me recuerdo yo que se intentó hacer una reforma para bienes suntuarios, es decir, quien compre autos de lujo, quien tenga una cabaña en la playa, quien compre motocicletas de lujo, quien compre cuestiones de lujo. Indudablemente quien compra cuestiones de lujo no es la señora que vende tortillas, no es el zapatero, no es aquí el indio Cuscatleco, no soy yo, no es aquí, quiero ver los chats que están, hombre, no es Georgina López. Nosotros no tenemos la capacidad de comprar cuestiones de lujo. Hombre, de repente tenemos quizás alguna casita en la playa, alguna cabañita que usamos de vez en cuando, que formó parte de alguna herencia familiar, pero eh, permítame, quiero ver quiénes están aquí porque aquí no puedo verlo, fíjense. Se intentó poner un impuesto especial para los bienes de lujo. No prosperó esa idea, no prosperó. Yo creo que estamos en momento de hacerlo. Bueno, Georgina, aquí veo que está Claudia. Todos somos clase trabajadora. ¿Cómo sabemos que somos clase trabajadora? Porque si dejamos de trabajar, dejamos de comer. Por eso somos clase trabajadora. Entonces, en su mayoría seguimos nosotros financiando al gobierno, seguimos financiando al Estado. No ha habido una reforma en ese sentido, no ha cambiado la situación del estado anterior de cosas antes de que este tipo de gobernar El Salvador a la actualidad. No ha cambiado. ¿Cómo lo sabemos? Hombre, por cómo está enfocada las políticas públicas. Han visto que han quitado el IVA a los bienes esenciales de la canasta básica. O han visto que han quitado el IVA a medicamentos que son esenciales para que una persona de la tercera edad o con alguna enfermedad terminal pueda vivir. No, no. Se le quitó que pagar impuestos a la fortuna de 2.000 millones de dólares para arriba. Se dijo de que quien invirtiera en el centro histórico determinada cantidad de plata en adelante también se le iba a exonerar de impuestos. Pero al pueblo no le quitan el IVA. Es decir, las reformas están enfocadas no en nosotros los pobres. Ahí ya podemos ver, permítame, quiero arreglar esto. Ahí podemos ver dónde está enfocada la política pública. No es en nosotros los descalzos. Yo creo de que no debemos de perder la esperanza, debemos de seguirnos informando, de si tenemos la oportunidad de formar parte de alguna DESCO, hacerlo, de si tenemos la oportunidad de ir a una marcha, hacerlo. Solo el pueblo salva al pueblo. Y la única forma de nosotros dejar de ser esclavos es perder el temor. Ante el temor, o me agazapo y me escondo, o lo enfrento. Me comentaba Nidia Díaz, ella lo relata en su libro, Nunca estuve sola, que cuando ella la capturaron en el conflicto armado, dice de que a ella le hicieron terapia de choque ahí en Cuba. ¿En qué consistía la terapia de choque? En enfrentar el trauma que le había dejado su captura. ¿En qué consistió eso? Que como a ella la capturaron a través de un desembarco y transportado, es decir, la capturaron con un desembarco que le hicieron en un helicóptero, cuando le estaban
tratando de curar ese trauma. Allá se lo curaron encaramándola a un helicóptero. Te tenés que subir para que te quites ese trauma. Entonces, la única forma de nosotros poder enfrentar lo que vivimos ahora en El Salvador es perder el miedo. Esa es la única forma. No hay otra, ¿verdad? Lastimosamente ahora sí, creo que la juventud no es esa juventud de los años 70 y de los 80. No están en función de garantizar la democracia en El Salvador. Creo que no están en función de eso, lastimosamente. Estamos enajenados ahora mismo con otro montón de cosas, necesitando también salir adelante, eh, sobrevivir, no vivir, sobrevivir. eh, y la sociedad ha hecho su trabajo en el sentido de decir, vos no tenés capacidad de cambiar el estado actual de cosas, no lo tenés. Esa es parte también de perder o por qué al gobierno le interesa no cultivar la historia en el país, justamente porque cultivar la historia involucra decir, hay ejemplos en el pasado de gente que se organizó y que pudo cambiar el estado actual de cosas en El Salvador. Porque estos tipos vienen para quedarse. 50 años, 100 años, después de él vienen sus hijos. Los que van a estar gobernando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Este es el país que les vamos a heredar a las futuras generaciones, me incluyo, porque yo estoy joven. Yo tengo 30 años. Y estoy todavía cipote, estoy pollón, ¿verdad? Para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y tataranietos, yo no deseo este país. Y por eso yo estoy acá, hoy en este momento, haciendo esta lucha desde lo virtual. Por eso para nosotros es importante que ustedes nos dejen su like, comente, comparta, se suscribe y active la campanita, porque esto nos permite llegar a mucha más gente. Y ese es un pequeño aporte que ustedes pueden hacer. ¿No quieren compartirme a mí? Bueno, ahí tenemos otros canales. Tenemos a Franklin, tenemos a César Fuentes, tenemos a Sara Monroe, tenemos al Poder Popular. Todos estamos haciendo la lucha en la medida de nuestras posibilidades. Mis posibilidades ahora mismo es que, como yo estoy fuera del país, mis posibilidades ahora mismo es hacer este tipo de cosas. Fácil, va. Yo creo que tengo lo más fácil ahora mismo, por lo menos como yo lo estoy viendo. Lo difícil fue en los 80 y también quienes ahora mismo están en El Salvador. Yo haciendo esto doy mi aporte, ¿verdad? En este momento, eh, haciendo esto, ¿verdad? Y yo creo que todos podemos, eh, desde la medida de nuestras posibilidades, dar un aporte. Pensemos cuál puede ser. Pensemos cuál puede ser ese pequeño aporte que nosotros podemos dar a este momento. Quizás concientizando a tu nieto, quizás concientizando a tu hijo de la situación del país, quizás contándole a tu hijo, a tu nieto, y lo digo así porque sé que mucha gente que está ahora misma conectada pasa de los 30 años, pasa de los 40 años, de los 50, de los 60, concientizando a tu nieto, haciéndole ver qué fue lo que vos viviste en la época de la dictadura militar y en el conflicto armado y por qué querés que eso no se repita. Concientizando a tu sobrinito o a tu sobrino, incentivándolo a que estudie. La educación en el país no es la mejor, pero es la única herencia, como siempre insistía mi mamá, es la única herencia que yo te voy a dejar, el estudio. Esa es la única herencia que nosotros los descalzos, que nosotros los pobres podemos dejarle a nuestra descendencia. Yo en mi caso no tengo hijos ni hijas aún, pero tengo sobrinos. Estimularlos a que estudien, estimularlos a que terminen una carrera universitaria, con esfuerzo, pero se puede. Incentivarlos a que terminen el bachillerato, incentivarlos a que terminen el noveno grado.
Yo creo que esa es la mejor herencia que en las condiciones actuales. Y siempre, hombre, no solo en las condiciones actuales, siempre es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestra descendencia. Incentivarlos a que estudien, porque esa es la única forma de ser libres. La educación nos hará libres, decía José Martí. Fíjense de que yo ahora mismo estoy releyendo unos documentos de los años de historia, de los años 60 en El Salvador. Estoy preparando un próximo video. Espero terminar de leer eso de los 60, luego pasar del 70 al 90 y luego hacer algo sobre eso. Algo sobre la vez que un burro fue candidato presidencial en El Salvador, o la vez que un burro fue propuesto para que sea candidato a las elecciones presidenciales en El Salvador. Ahí ya tenemos una experiencia, miren. En el 2027, la oposición lo que debería de hacer es hacer que compita un burro para las elecciones presidenciales o una mula para que el de gobernante actual entienda el nivel en el que cayó con la reelección indefinida y no solucionando los problemas que tenemos las y los salvadoreños. Entonces, la educación es la única herencia que le queda a nuestra descendencia. Incentivar que tu hijo estudie, incentivar que termine una carrera universitaria, incentivar que termine el bachillerato, incentivarlo a que termine la tecnicatura, porque yo sé que no todos quieren estudiar una carrera universitaria, no todos traen madera para eso. Somos diferentes. Cada quien tiene su especificidad. Hay gente que no le interesa el mundo universitario. ¿Por qué es topado? No, porque tiene otro tipo de inteligencia. Quizás a él lo que le gusta es la electricidad, o quizás la fontanería, o quizás la zapatería, o quizás la sastrería. Y desde eso puede hacer un montón. Esa es la forma en que él va a mantener a su familia. No todos necesariamente quieren estudiar una carrera universitaria. No es para ellos. ¿Eso los hace estúpidos? No, no los hace estúpidos. Simplemente tiene otras inteligencias, tiene otras habilidades. Vino al mundo para ejercer otra profesión. Quizás quiere ser modista o quizás quiere ser un técnico anestesiólogo o un técnico en enfermería, pero incentivarlo a que estudie. Incentivarlo a que termine eso que le apasiona. Quizás quiere estudiar música. ¿Es malo estudiar música? No es malo. Quizás quiere estudiar pastelería o quizás quiere estudiar cosmetología. ¿Es malo? No, no es malo. Esa es la forma en que él, su conocimiento, bueno, para los que son creyentes, ese es el don que le dio la providencia para que él lo implemente en la sociedad. Yo no soy creyente, pero para que ustedes entiendan, ese es el don que él trae. Quizás quiere ser carpintero, como se cuenta que era el padre de Jesús. Y quizás a través de sus muebles eh, eh, llega a hacer de tal manera los muebles que los venda porque los hace tan bien que ya los consideran un arte. Fíjense que en el pasado, antes de las sociedades modernas actuales, estamos hablando de los 1700, de los 1800, no había una diferenciación entre el artista y eh, o no había una diferenciación entre el arte y lo que ahora llaman esto que se realiza en masa, hombre. Cuando, ayúdenme, cuando vos haces un montón de figuritas, se llama artesanías. No había una diferenciación entre el arte y las artesanías. Los artesanos eran considerados artistas. El zapatero era considerado un artista. Estoy hablando
antes, allá por los 1700, todavía por los 1800, no había una diferenciación entre el arte, entre lo que era arte y lo que era artesanía. El zapatero, desde su especificidad, era artista, ejercía arte. El que hacía muebles, desde su especificidad, hacía arte. El costurero, desde su especificidad, hacía arte. Posteriormente se hizo la diferenciación, ¿verdad?, de lo que era arte, que el arte no iba a ser repetitivo, que el arte tenía que ser visto como una pieza única, a diferencia de la artesanía, que la artesanía se podía reproducir en masa. Y ya se empezó a dar desde ahí otra connotación al que es artesano y al que es artista. Pero para mí yo considero a los artesanos artistas. Entonces, esa especificidad, este ejemplo te lo pongo porque se han habido ejemplos de profesiones que en la antigüedad se consideraban como arte y por eso no se veían de menos. En la actualidad, eh, lo importante creo yo es podernos desarrollar en esa especificidad. Eso es lo importante. Incentivar a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, a tu sobrino, a tu sobrina, y si tenés la posibilidad de echarle la mano a hacerlo, que termine de estudiar y que eh, se pueda desarrollar en ese don, si es creyente, que la providencia le dio, y si no es creyente como este servidor, que se termine de desarrollar en eso que le guste y desde ahí contribuir a la sociedad, contribuir al país. Hombre, por mi parte ya va siendo todo. Aquí estoy viendo muchos comentarios. Dicen no hay políticas públicas en favor del pueblo y los pequeños comerciantes. Y creo que lo importante es tener posiciones que nos lleven a puntos en común para destruir esta dictadura, dice Claudia Sosa, que vea a César Fuentes. Los recibos de luz eléctrica aumento el muy mentiroso en propaganda, correcto. El IVA, dice, lo pagan los pobres. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro, dice Jordina, porque siempre cerramos aquí con eso. Van a tener la oportunidad de votar si quieren, dice Bukele. Bueno, exacto, Mario, el miedo no es opción, correcto. Exacto, la organización sí. Son grandes, Mario Rogel, dice Georgina López. No, los grandes son ustedes, que están muchos en El Salvador y en algún lugar escuché, lo ponemos en bajito para que no nos escuchen. Puta, cómo retrocedimos, va. Yo eso de decir que determinada música se ponía bajito, porque si no los escuadrones de la muerte, o la sombra negra, o la mano blanca, o la falange, llegaba a retirarte de tu casa, eso lo escuchaba por relatos de mi abuelo, de mi mamá, que sucedía en la época de la dictadura militar, ¿verdad? Escuchábamos Radio Venceremos bajito, para que los orejas, los orellanas, no nos pusieran el dedo. O por si pasaba alguien y escuchaba, que no supiera. Tan difícil los que están haciendo su parte en el exilio. No es fácil desarraigarte de tu tierra, dice Maritrini López. Buen análisis, Mario, dice Kalina Alvarenga. Gracias. Los valores son muy importantes, dice Georgina López. Correcto, Georgina López. Correcto. Yo no recuerdo esta historia que le voy a contar, pero mi mamá me la cuenta. Yo creo que estaba muy chamaquito. Dice mi mamá que cuando yo estaba pequeño, en una ocasión yo llevaba un televisor viejo. Yo llevaba un televisor viejo a la casa y mi abuela siempre ha tenido un carácter muy fuerte. Entonces yo llevaba ese televisor viejo, un televisor que evidentemente estaba en estado de que no servía, y me preguntaron, ¿y de dónde rotas ha sacado ese televisor? Me lo encontré tirado, dicen que yo le respondí, en tal lugar. Vaya a dejar esa tal por cual cosa donde le encontró, porque aquí yo no quiero mañoso. Evidentemente, dice mi mamá, el televisor no servía, o sea, se veía que había estado tirado. Y mi abuela hizo que yo lo fuera a devolver, ¿verdad? Hizo que yo lo fuera a devolver. En otra ocasión, en esto sí yo ya estaba un poco más grande
y sí recuerdo de esta anécdota, sucedió algo, ¿verdad? Sucedió algo, y mi abuelo, como la típica persona que puede sacarle provecho a una situación, intentó sacarle provecho a una determinada situación. Intentó sacarle provecho a una determinada situación. Y mi abuela habló con mi abuelo y le dijo que lo que iba a hacer no era correcto, que pensara que tenía ya no hijos, porque ya estaban grandes, sino que pensara que tenía nietos y que lo que él iba a hacer era el ejemplo que le estaba dando a sus nietos y a sus nietas. Yo creo que en ese momento yo tenía, ¿qué? 13, 14 años. Entonces, que pensara que esa situación era el ejemplo que él estaba dando a sus nietos y a sus nietas. Se abstuvo de hacer eso que quería hacer, de sacar provecho de esa situación. Por eso lo que dice Georgina López, que los valores son muy importantes. Estoy completamente de acuerdo. Los valores son muy importantes. Los valores son esenciales en la vida de todos y todas. Eh, sí, ¿verdad? Los que son cristianos, ustedes saben que tienen una serie de valores ahí, ¿verdad? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Amarás, eh, ¿cómo es? Respetarás a padre y madre para que tus días sean alargados. Amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí tienen una serie de valores que adicionales a los que no matarás, ¿verdad? Que adicionales a los que te enseñan las diferentes sociedades donde te tocó nacer, son los que te van forjando tu carácter y son los que te van forjando para que cuando vos tengas determinadas situaciones, demostres que sos una persona civilizada y que podés eh, amar a tu prójimo como a vos mismo si vos lo querés. O demostrar que sos una persona con principios, con valores rectos, ¿va? Que sos pulcro. Y dices, hombre, fulano de tal, qué tipo más para ser más honesto, ¿va? Qué tipo para ser más impoluto, qué tipo para este hacer eso que hizo, qué templanza. Bueno, correcto, Georgina, ¿verdad? Los valores. Perdí el comentario. Los valores sí. Exacto, Mario dice, que compita. Dice Reinaldi Flores, que compite una mula con el burro que está en el poder. Correcto, estoy preparando un video para eso. Espero que le den amor a ese video porque nos estamos ilustrando para poder hacer ese video y contarles bien esa experiencia de la vez que un burro fue candidato presidencial en El Salvador. Creo que eso fue en el 72, si yo no mal recuerdo, porque fue cuando le hicieron 72 o 77, no recuerdo ahora mismo. Son dones productivos, dice Georgina López. Correcto, dones productivos. Así es. Mario dice, Calar, yo me acuerdo que vos llegabas a las maquinitas de la autopista sur en el 2004. Para nada, para nada. Yo en el 2004 tenía, ¿cuánto? 12 años. No me dejaban salir, mijo, a los 12 años. Autopista sur, no vivía ni cerca. A mí me dejaban salir a los 12 años a la iglesia. Yo iba donde el hermano Toby, era el único lugar donde yo iba en ese momento. Yo era, eh, yo era muy asiduo a la iglesia en ese momento. Habían unas maquinitas abajo de la colonia donde yo vivía, que cuando venía de la escuela pasaba, pero eso no es en la autopista sur, nada que ver, o sea. Y esas maquinitas las pusieron ya cuando yo tenía 15, 16 años, ya estaba en el bachillerato, o sea, no, no, lo que decís no es cierto, Calar. La organización es la fuerza, dice Sonia Rodríguez. Correcto. Sí, Mario, con audífonos se escucha, dice. Vio, Georgina. Qué fuerte. Yo lo pongo con bastante volumen para que mis vecinos vayan despertando, sobre todo los jóvenes. Bien, Pati, me llega. Saludos, Georgina. Abrazo, dice. Bueno, ya estamos leyendo los últimos comentarios, porque ya son las 9 y aquí las 12 y tengo un poquito de hambre.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice María Latino. Saludos, Mario, por aquí escuchando tu buen análisis. De aquí me voy para donde don César Fuentes le habla muy bien de usted. Gracias, Edgar Larios. Amar al prójimo, no joderlo, correcto. Decía Cantinfla, amar al prójimo, pero lo entendimos al revés, porque en vez de amarlo, se arman contra el prójimo. No robarás, no levantarás falsos testimonios ni mentir, correcto, María Latino. No codiciarás los bienes ajenos, correcto. Excelente, sería una buena opción llevar una mula de candidato para emparejar a Burroquele. No aprovecharse de las personas, dice Patricia, correcto. La educación es primordial para todos, correcto. Buenas noches. Bueno, por mi parte es todo. Gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana a la noche. Vamos a ver qué nos depara la coyuntura. Recordarles, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Un abrazo en la distancia. Gracias por todo el apoyo que nos están brindando